Muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta conferencia extraordinaria, coyuntural, podemos decir, aprovechando la visita del doctor Luis Peraza Parga, que nos visita por cuestiones también de docencia en el país, y para que exponga precisamente la gran problemática de los indocumentados en Estados Unidos en este momento de, como saben ustedes, es de conocimiento común que es lo que está sucediendo en Estados Unidos, pero va a ser muy interesante ver la opinión del doctor Peraza Parga, puesto que tiene un punto de referencia único para nosotros, que es precisamente que está en Estados Unidos, en el Consulado de México, en Filadelfia. Bueno, mi mujer. Tú estás ahí. Si está con su mujer, está ahí. Sí. Perdón que haya una cierta discrepancia desde ya. Bien, voy a dar algunas notas de la semblanza del doctor Peraza Parga. Él tiene estudios de licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene maestría en Cooperación Internacional en Unión Europea América Latina por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, y es lo que lo trajo a México temporalmente, y tiene un doctorado en Derecho Constitucional. Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Ha impartido cátedra en diversas instituciones educativas, entre las que se encuentra la Universidad Panamericana de la Ciudad de México en materia de Derecho Comunitario Europeo y de Derechos Humanos, y en universidades de Irlanda, Washington, Kansas City y actualmente Filadelfia. También ha fungido como asesor jurídico en la Oficina Especial para los Derechos Humanos y la Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que posteriormente, como sabemos, se transformó en Subsecretaría para los Derechos Humanos y la Democracia. Él fue trabajando con Mariclera Acosta en aquel momento, uno de los fundadores de esa subsecretaría en el momento del gobierno de Fox. Sí. Bueno, entonces, sin más, le vamos a dar la palabra al doctor Peraza, en el entendido de que después tendremos posibilidad de preguntas por parte de ustedes. Sin más, entonces, me da un gusto y un placer tener aquí a Luis Peraza y darle la palabra. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias por honrarme con tu amistad y con tu confianza a la hora de hablar de un problema tan complicado, ¿no? Yo recuerdo que hace mucho tiempo, en los debates entre Bush y Kerry, republicano, yo escribía cómo se daba el debate y quién ganaba y tal. Y obviamente era una carrera por la presidencia, eran carreras por la presidencia completamente diferentes a la que hemos asistido con el tema del señor Trump y con Hillary Clinton. Ha sido agotador, desesperante, ver cómo a cada paso de la campaña presidencial por parte del señor Trump desafiaba a todo lo que formaba parte de una ética en una campaña, desafiaba y conseguía ganar y fortalecer a sus adeptos, ¿no? Todos recuerdan cuando dijo eso de: yo me puedo poner en mitad de Wall Street o en mitad de la Quinta Avenida, disparar a una persona a la cabeza y mañana tengo más votos que los que tenía antes del disparo, ¿no? Todos creíamos que con cada frase de este tipo se iba acabando su propia tumba, y no, se echó por delante a otros competidores republicanos, y ya cuando todo el mundo pensaba que la pesadilla de que llegara a la presidencia se iba a acabar finalmente en la confrontación directa con Hillary Clinton, pues todos recordamos que fue una noche de incredulidad por parte de todos los analistas, ¿no? Políticos, que deberían hacer un examen de conciencia de que fallaron estrepitosamente a la hora de pronosticar quién iba a ser el vencedor de esta campaña.
Después sí, el voto popular, 3 millones más que el republicano y tal, pero aquí lo importante es que en las ciudades que son cosmopolitas, que son centro de acogida de inmigrantes por naturaleza, que son libertarias en muchos sentidos, pues sí, ahí el voto democrático o demócrata ganaba por mucho. Pero es que Estados Unidos está compuesto de mucho más que grandes ciudades, ¿no? Que ahora se han convertido en ciudades santuario, que es uno de los puntos álgidos de lo que está pasando ahora. Pero claro, había una masa de gente, personas normalmente de raza blanca, con trabajos muy mal pagados, que estaban frustrados por lo que hemos leído todos en los periódicos, porque Washington no les resolvía nada de sus problemas. Y aquí llega un personaje con un perfil absolutamente contrario a estos electores, como es un niño rico desde la cuna, que nunca ha tenido ningún problema de supervivencia, ni de cómo voy a llegar a final de mes, ni cuál va a ser el doctor que voy a visitar, y les vende el mensaje de que es el antisistema, y voy a hacer todo lo contrario a lo que han hecho hasta ahora. Todo el mundo pensaba que en la campaña política, además de que no iba a llegar a ser presidente, pues todo el mundo vende sueños, humo, ilusiones. Pero él está decidido a romper completamente todas las políticas tradicionales y todo el consenso internacional, ¿no? Entonces ha cometido errores gravísimos, como obviamente hablar con la presidenta de Taiwán, cabrearse con el primer ministro de Australia. Errores de bulto, que solo pueden ser respondidos por 2 cosas. Primero, porque es una persona que cree que todo lo que hace lo hace bien, y para ser grande lo primero que tienes que tener es humildad, y esta persona no tiene ningún tipo de humildad. Y después, una de las cosas que podía suceder es que se rodeara de asesores de nivel, y finalmente se ha rodeado de la gente que está más fuera del sistema, generales retirados, no con deshonor, pero casi, white supremacy racist, personajes racistas, ¿no? Como secretario de Estado tienes que elegir a alguien que sepa de relaciones internacionales, y elige a un presidente de un grupo petrolero. Como un puesto tan sensible como embajador ante Naciones Unidas, elige a una senadora, creo, sin ningún tipo de experiencia internacional. En fin, es como, ¿a quién elijo para molestar a todo el mundo, o a gente que no me sigue y que no cree fielmente en lo que hago? Pues ese lo eligen, ¿no? Y lo hemos visto desde un discurso. El discurso de investidura fue corto para lo que suele ser, pero lleno de odio y lleno de rencor, y no dio las gracias a nadie, a pesar de estar Obama ahí. Yo confiaba secretamente que, bueno, a todos se nos ha hecho larguísimo la campaña, se nos hizo larguísimo la noche electoral, y se nos ha hecho larguísimo estos 2 meses antes de que tomara posesión, porque cada día había una noticia nueva que te desmontaba lo que pensabas. Pero yo secretamente confiaba en que Obama, una de sus últimas cosas que hiciera como presidente, era legalizar a todos los Dreamers, a todos los que estaban de acá, que hubiera sido fantástico. Solo se atrevió a advertir, que estuvo muy bien también. O sea, en el último discurso de Obama, de los últimos discursos, aparte de decir eso tan bueno, tan fuerte como ahora necesitamos a la ciudadanía, citizenship, es una cosa que necesita Estados Unidos, y no es una cosa cada 4 años, es algo que tiene que ser todos los días, y si usted no está de acuerdo con sus gobernantes, salga con un papelito y propóngase como líder comunitario, y después entre en la política. Yo creía que lo iba a hacer, no lo hizo, pero sí que advirtió que de las pocas cosas que le harían volver a la política es si se metía con los Dreamers. Yo creo que esta advertencia caló en Trump, que a veces es difícil de notar que algo le cale, y ha tenido un lenguaje muy correcto con respecto a los Dreamers. Pero claro, los Dreamers, esos 700.000 niños ya adultos que llegaron en edad como niños, pasaron por la frontera con sus padres
sin documentos, y que se han integrado de una manera total, porque claro, una de las cosas buenas que tiene Estados Unidos, que tiene muchas, es que niño que vive en Estados Unidos, niño que tiene educación gratuita. O sea, y las escuelas públicas en Estados Unidos son buenas. Entonces, una de las cosas buenas que tiene es, si tú llegas con tu hijo, él lo primero que va a tener es su escuela, ¿no? Eso está refrendado por una sentencia del Tribunal Supremo y no lo pueden quitar, salvo que el Tribunal Supremo, que no lo suele hacer con muy seguido, revierta su propia jurisprudencia. Entonces, llegaron y han estudiado, hay algunos que son realmente brillantes, son 700.000, y de repente a Obama se le ocurre esta acción ejecutiva para protegerlos durante 2-3 años, para que pudieran trabajar sin miedo a la deportación. No es un camino hacia la citizenship, pero entonces estos Dreamers confiados dieron todos los datos de dónde viven, dónde trabajan, quiénes son sus padres, al Departamento de Justicia, datos que ahora mismo tiene Trump en sus manos. Entonces los tienen completamente, no son indocumentados en la sombra, son indocumentados a plena luz. Entonces eso es muy delicado. Pero como Trump, yo creo que piensa que puede ser un capital político lo de portarse relativamente bien y tener una solución con corazón para estos Dreamers, ¿no? ¿Cuál es la sensación que hay ahora en Estados Unidos? La sensación es un miedo atroz. Yo, la verdad, es que no entiendo cómo Obama, a través de sus políticas, inspiraba tan poco miedo, y hasta pensamos que era una presidencia débil, y de repente a la noche de la mañana esta persona, el actual presidente, ha convertido la presidencia en un auténtico revolución, ¿no? Una revolución que está calando en lo más hondo del mexicano y del latinoamericano indocumentado que está allí, ¿no? Yo hace 2 días venía en el avión y a mi lado venía una persona y al final nos pusimos a hablar, y efectivamente era un señor que había pasado indocumentado la frontera, no había tenido nunca ningún problema ni para pasar la frontera ni nada, se había establecido en Filadelfia y había trabajado durante 13 años en un restaurante griego. Sin ningún problema con la policía, había manejado, nunca le habían parado, nunca se había puesto enfermo, entonces no había tenido necesidad de ir a ningún hospital. 13 años después, porque había ganado Trump y por el ambiente, él y otros 6 amigos que habían ido juntos se habían vuelto voluntariamente, ¿no? La deportación voluntaria se está produciendo muchísimo. ¿Por qué? Porque finalmente tienes que construir un futuro, y tu futuro ya no está en Estados Unidos, porque seamos sinceros, esto no ha hecho nada más que empezar. Llevamos 1 mes y medio de ideas que se materializan, porque aquí no es las cosas que decía antes Trump diciendo a Hillary Clinton, pues te voy a procesar, voy a poner un fiscal especial para procesarte y te voy a meter en la cárcel por los emails, ¿no? Todo el mundo, los candidatos se ríen. Ahora tiene la posibilidad de nombrar un fiscal especial y poner recursos para que esas cosas pasen. Entonces, todo lo que se le pase por la cabeza puede pasar. A mí una de las cosas que más me preocupan por tema personal, y se lo comento a mi mujer, y mi mujer dice no, es si a Trump se le ocurre decir, hombre, tenemos la red consular más extensa de un país en nuestro país, son 50 consulados. ¿A qué se dedican estos consulados? Pues básicamente a proteger a los indocumentados, y hacen una muy buena labor. ¿Yo para qué voy a tener el enemigo en casa? Voy a empezar a cerrar consulados. Ahora tengo 50, los dejo en 20. ¿Qué pasaría? Además de que mucha gente se queda sin trabajo, ¿verdad? Correría el pánico, tenías que trasladarte mucho más lejos para llegar a tu consulado, pero estaría en todo su derecho, ¿no? ¿Cuál es la función básica de un consulado mexicano en Estados Unidos? La protección del mexicano. ¿Quién es el mexicano que se acerca a los consulados? No es el que está legal, ese no tiene ningún problema, es el que está indocumentado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque, y espero no dar ideas con esto, pero podría, la nueva relación que se avecina entre México y Estados Unidos podría ir por ahí, ¿no? ¿Por qué voy a permitir, si yo soy el país anfitrión, que haya tantos consulados en Estados Unidos que finalmente pues estamos contrapunteando nuestras funciones, ¿no? Entonces el temor es impresionante,
y pasamos a ver, dependiendo de qué ciudad vivas, ¿no? Por ejemplo, nosotros vivimos en Filadelfia, que está considerado como una ciudad santuario. Lo que quiere decir la ciudad santuario, San Francisco es otra, Nueva York es otra. Todos habéis oído hablar del alcalde de Nueva York, que es muy pro-inmigrante. San Francisco, California. Las grandes ciudades son santuarios. Son ciudades que se han declarado que no van a colaborar con la policía de aduanas, bueno, el llamado ICE, no va a colaborar. Es decir, el policía local o incluso el estatal, pero más el local, para a una persona que va manejando, encuentra que está manejando ebrio, le pide sus papeles, no le pide el estatus migratorio, va ante un juez, le decretan estar 3 días en la prisión, y lo que van a hacer cuando liberen a esta persona es, bueno, primero no van a ponerse en contacto con ICE, y esta persona pues pagará sus culpas por ir ebrio, pero no será sometido a un proceso de deportación inmediata. ¿Qué hay detrás de una ciudad santuario? Detrás de una ciudad santuario la lógica es que se necesita que los mexicanos o los paisanos o los latinoamericanos indocumentados necesitan estar cerca de la policía, porque es la manera de resolver los crímenes. Por ejemplo, porque si no confían en la policía, si no confían en que se pueden acercar a la policía, dar su reporte, su informe o atestiguar, y después que no haya más consecuencias, que qué buen ciudadano ha sido usted, si creen que puede haber más consecuencias, no van a dar ese paso. Entonces se resolverían muchos menos crímenes y se enrarecería el ambiente entre la alcaldía o la ciudadanía y las personas que no están regularizadas en ese país, en esa ciudad. ¿Qué pasa? Que Trump, a través de los fondos federales, puede cortar el tipo de fondos que quiera a estas ciudades santuario, y ya los tiene localizados, y ya empieza a tener localizados los fondos federales que les llegan, y puede en un momento dado dejar de suministrarlos. Entonces tiene esa herramienta. Entonces, ¿qué ha pasado? Hay diferentes grados de colaboración con la policía de aduanas, el ICE, que es los ICE mandan, cuando se enteran de que hay un indocumentado o posible indocumentado en una prisión, mandan un requerimiento a el juez que ha llevado el caso para que en el momento que cumpla su condena y lo liberen, llamen cuanto antes al ICE, si se puede, con antelación. Y estos requerimientos del ICE no son mandatos, mandatos judiciales, pero eran aceptados por casi todas las ciudades hasta que hubo una sentencia, que siempre pasa lo mismo, cuando hay una sentencia que afecta a un nacional norteamericano. Hubo una sentencia de un personaje con apellido latino que es detenido y se le mete en la cárcel, se le aplica, y él, empeñado en que había nacido en New Jersey, y no se lo creían, estuvo como 4 o 5 días detenido, llegó hasta la Suprema Corte y dijo que las autoridades eran responsables por este internamiento erróneo. Entonces ya empezaron a ver que estos requerimientos del ICE no tenían esa fuerza como para aceptarlos. Y entonces hay diferentes grados de colaboración con ICE. Algunos lo avisan 48 horas antes de la puesta en libertad, con lo que no le da tiempo a los agentes del ICE a llegar, ¿no? Aunque estuviera un tío esperando un fax, no le daría tiempo. Y por el momento, en esta ciudad de santuario, necesitan una orden judicial para una persona que ha cumplido su condena, tenerla custodiada días extra, como para dar tiempo a las autoridades del ICE a llegar y empezar a procesarle, ¿no? Entonces hay todo ese tipo de colaboraciones en el que, bueno,
No sabemos qué va a pasar. Los consulados, como decía, están totalmente desbordados. Hace 2 días se inauguró las defensorías del migrante, que trata de reunir en un único instrumento, que por cierto, hoy vino una nota, creo que es en Milenio, en la portada, diciendo que los migrantes no se fían de los consulados. En Estados Unidos yo doy fe de que los consulados están invadidos por los migrantes que necesitan que les orienten, porque ahora mismo no saben qué hacer. ¿Y cuáles son las orientaciones? Lo primero, bueno, ha salido un vídeo o varios vídeos. Yo vi uno de Adam Bashir, el actor, explicando lo que tienes que hacer si te vienen a buscar a casa. No abrir la puerta, lo primero, que te metan la orden judicial, que si no, no hay por qué abrir la puerta por debajo de la puerta, ver que los nombres están correctos y que están buscando a alguien que realmente viva allí. Toda una serie de pasos que, claro, que una cosa es saberlos en teoría, otra cosa es en el momento en que tienes a la policía detrás de una lámina de 4 centímetros, te pones nervioso y abres y te llevan, ¿no? Pero es fundamental saber qué hacer, y sobre todo están insistiendo mucho los consulados en tener un plan, ¿no? En tener un plan de escape. ¿Qué pasa con los hijos nacidos en Estados Unidos cuando un padre, una madre o los dos son detenidos, como ha pasado, llevando a la escuela a sus hijos, y son detenidos y son deportados prácticamente en caliente 2 o 3 días después a México? ¿Qué pasa con esos niños? Se quedan solos, se quedan desprotegidos, se quedan bajo autoridades norteamericanas. Tienes que nombrar un responsable que los acoja, te los llevas, ¿no? Te los llevas de vuelta a pesar de que ellos son norteamericanos. Está habiendo muchos paisanos que llegan a los consulados pidiendo pasaportes para sus hijos norteamericanos, pasaportes mexicanos, con la intención de tener los 2 pasaportes en regla por si los tienen que utilizar. En fin, es un clima que evidentemente si hubiera ganado el otro contrincante no se estaría produciendo. Es un cambio de paradigma que va de la mano con lo que ha pasado con el Reino Unido, que va de la mano con lo que está pasando, o como modelo de lo que está pasando en Hungría y en Polonia, lo que ha pasado en España con estos nuevos partidos que tradicionalmente era muy cómodo saber si uno era del PSOE o del PP en España, Partido Socialista o el Partido Popular. Ahora ya no hay ninguna comodidad, ahora ya Podemos, Ciudadanos, es una amalgama de partidos que están expresando una frustración ciudadana, no hay que con la política tradicional. Y aquí también va a llegar a pasar, con las candidaturas independientes, va a llegar a pasar. O sea, los políticos se han acostumbrado a ser profesionales de la política y en lugar de servidores públicos reales, ¿no? Entonces, está pasando en todas partes. ¿Qué va a pasar con la Unión Europea cuando salga el Reino Unido? Es de las cosas más complicadas que hay. Yo cuando me planteaba la salida de algún país de la Unión Europea, pensaba cómo lo pueden hacer después de... El Reino Unido está desde el año 73 en la Comunidad Económica Europea, después Comunidad Europea y después la Unión Europea, con todo tipo de tratados que conectan y que han hecho posible que no vuelva a haber ninguna guerra, que es para lo que han servido estos tratados, básicamente. Cómo se empiezan a desgajar. Lo que pasa es que hay que ser sinceros, el Reino Unido nunca quiso ser europeo. El Reino Unido lo que quería era que los europeos se convirtieran al britanismo, si es que existe esa palabra. No les interesaba, nunca les interesaba, no han cambiado su moneda. Hasta Alemania, que tenía ese orgullo por su marco, dejó la moneda. No cambiaron la forma de conducir. No han cambiado nada. Están todo el día a la greña con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No quieren cumplir sus sentencias. El Reino Unido se metió al final, después de 2 vetos de Gaulle, se metió en la Comunidad Económica Europea porque le parecía una oportunidad de negocio, no porque realmente quisiera ser solidario, que es lo que significan estos tratados. Estos tratados, en el fondo, lo que quieren ser, además de que obviamente todo el mundo gana, porque se van los aranceles
se desaparecen y lo único que tienes que hacer es crear el mejor producto al mejor precio posible y que la gasolina no te cueste mucho, lo demás es gratis, ¿no? Pero también hay un componente importantísimo de solidaridad. Y eso es también lo que hay que pensar con el Telecan o el NAFTA. La solidaridad de ayudar al que menos tiene, al país que tiene menos, y en eso se basaba la Comunidad Económica Europea. España estuvo chupando del bote durante 15 años de fondos estructurales para renovar todas las carreteras. Y por cada peseta que ponía España, Bruselas o la Comunidad Económica Europea ponía otra peseta, la coparticipación. ¿Y de dónde venían esos fondos? De Alemania, ¿no? De los que más tenían. No, también es verdad que la Unión Europea aceptó la fusión de las dos Alemanias sabiendo que iba a ser una tormenta y lo pasó fatal, pero lo aceptó sin ningún problema porque era solidaridad. ¿Cómo ibas a dejar a lo que era la Alemania del Este o la llamada democrática fuera? Entonces la salida del Reino Unido es un terremoto que nadie sabe por dónde va a salir. Por ahora está un poco parado porque obviamente la primera ministra trató de hacer las cosas de manera muy rápida y la Suprema Corte inglesa, que es un invento de hace 10 años, lo ha parado diciendo que es el Parlamento el que tiene la última palabra, como siempre ha pasado en el Reino Unido, y que el Tratado de la Unión Europea es un tratado especial, no es un tratado que se pueda renunciar así alegremente, porque conlleva también poner al ciudadano por delante. Entonces veremos lo que pasa, pero todo viene en la misma línea de cambio completo de paradigma, ¿no? Entonces es interesante ponerse a estudiar estos temas. ¿Qué más? A ver, vamos a... Quiero decirles que Luis está en Filadelfia y en el consulado porque su esposa es la titular del consulado, pero lo que está hablando aquí definitivamente es evidente, no representa al Estado mexicano. No, para nada. ¿Tú ves alguna estrategia del gobierno mexicano para defender a los migrantes, aparte de la cuestión consular? Perdón, y eso que hemos leído en la prensa, como el Estado mexicano, inclusive con un dinero que les sobró del INE, que iba a construir un edificio, lo está dedicando precisamente para la defensa. ¿Eso tú lo ves como una estrategia de carácter global? O sea, ¿hay después de eso algo más? Bueno, primero decir que México siempre se ha portado excepcionalmente bien con sus migrantes, ¿no? Porque México podía plantearse la idea de que los migrantes se fueron, como dicen, votaron con los pies y que ya no forman parte del país y por lo tanto que se defiendan solos. Obviamente también el tema de las remesas es algo importante, es algo que México necesita y por lo tanto también hay un componente de interés, pero se ha portado excepcionalmente bien. Nadie tiene 50 consulados en ningún otro país, tampoco nadie tiene esta frontera tan vasta entre los dos países. Se ha portado excepcionalmente bien. Y donde más se ha portado bien, quizás es en los casos más graves, donde estaba la pena de muerte en juego, ¿no? Todos conocéis el caso Arena, famoso por llegar a la Corte Internacional de Justicia, donde no se le avisaba al consulado de que habían detenido a un nacional mexicano, y entonces pasaba las etapas del proceso ante los jueces y tenía el abogado de oficio, abogados que se dormían durante el juicio, que dejaban pasar plazos, y finalmente se le condenaba a muerte, ¿no? Entonces se instituyó el derecho humano al debido proceso, que ya estaba, pero sobre todo a la asistencia consular, es decir, yo como mexicano o como latinoamericano, a través del Convenio de Viena, tengo el derecho a que, además de decirme la cláusula Miranda, esto de las películas de o sea, todo lo que diga puede ser utilizado en su contra, también decir, sabe que tiene derecho a una llamada a su consulado como mexicano. Es guatemalteco, a su consulado en Guatemala, guatemalteco, que no está en Filadelfia, pero estará en Nueva York seguro. Las llamadas se hacen y en ese momento el consulado ya abre un expediente, puede mandar un abogado, y de hecho los manda en los casos más serios, hay que ser sinceros, en los casos más serios, y que han hecho la diferencia entre la vida y la muerte de este caso muchos mexicanos. Entonces yo creo que fue una acción espectacular por parte de México. En ese momento era canciller
el comentarista político, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Videgaray dices tú? No. ¿Quién? Cuando Avena. Ah, el caso Avena. Castañeda. Y yo creo que fue... bueno, pero la actualidad... Entonces, históricamente, México ha ayudado mucho a sus migrantes. La actualidad es que los ha seguido apoyando mucho, se gasta muchísimo dinero en los consulados, trabajan del orden de 10 en los consulados más pequeños a 50 o 60 en los consulados más grandes. California tiene un montón de consulados. Entonces es un presupuesto importante el que dedica y al indocumentado, porque lo que decía antes, la persona que está necesitada de la protección del consulado no es el que llega con un contrato de trabajo estupendo y está ahí, o el que tiene la green card, no, es el que una vez que llega ahí pues se da cuenta que necesita. ¿Qué pasa? Que también el mexicano es muy poco solidario en el extranjero. Ahora vuelvo al consulado, muy poco solidario. Filadelfia está lleno de restaurantes mexicanos, pues muy básicos, pero la comida está muy rica. Y entonces uno llega, yo a veces ya llego, aunque no trabajo para el consulado, con información del consulado para que la cuelguen, para que la pongan ahí. Hombre, pasan 50 o 60 paisanos a comer todos los días. Pues oye, acude a tu consulado, este es el número de teléfono, la dirección, tal. Y de los 10 casos que he intentado, solo uno lo colgó. Todos los demás ponen excusas, ¿no? En lugar de ser solidario, porque es otro servicio que puedes dar, aparte de dar de comer. No les interesa mucho. O sea, y si ya es el mexicano que está con papeles, ese ya no quiere saber nada del mexicano indocumentado. Cuando es una fuerza de trabajo que tú puedes perfectamente... O sea, todos los McDonald's, es obvio, pero McDonald's, Burger King, el que te corta el pasto, el que te arregla el desagüe que se te ha roto, el que te pinta y tal, todos son mexicanos que lo único que quieren es trabajar duro, y trabajan durísimo, ganar dinero para poder mandarlo a México. También hay que decir que hay algunos que reconstruyen su vida en Estados Unidos y se olvidan de la familia en México, pero los primeros años no pasa eso, y que lo único que quieren es una vida mejor, ¿no? Y sin embargo, y la mayoría de la gente lo acepta. Yo tengo aquí una estadística por ejemplo, del DACA, que dice, un poquito antes de las elecciones, que dice que los americanos, por un 72% contra 25%, les gustaría o permitirían que los inmigrantes indocumentados permanecieran, con el 60% que apoyan un camino hacia la ciudadanía. O sea, que realmente el estadounidense medio, y sobre todo si es un poco culto, es que el que vota por Trump dicen que ve Fox, que lee novelas de vaqueros y que ama el rifle y está en la asociación del rifle. Y yo entiendo, o sea, yo he conocido a gente que realmente vive en una finca y entiendo que estén armados, ¿no? Pero después, o sea, que en su casa tengan armas, porque tardaría la policía en llegar si tienen una entrada y tal. Pero el norteamericano medio es una persona, son buenas, es gente sencillamente buena, es gente inmigrante, es gente que tiene raíces en todas partes, que han venido de muchos sitios diferentes y que han sido aceptados a lo largo del tiempo. Que, si os acordáis, en otros debates presidenciales, en otras campañas presidenciales, la inmigración era un tema que ni se tocaba, hasta este debate, hasta esta carrera presidencial. No se tocaba, era un tema que funcionaba de tapadillo y tal, pero que no se metía mucho. Ahora ha sido el 90% de sus temas. Yo creo que en México la estrategia es buena, es seguir apoyando al migrante, es seguir los procesos, dar indicaciones. Esta defensoría, obviamente yo creo que es un poquito más de lo mismo, con un poco más de dinero, pero han querido instrumentalizarlo y hacer como una especie... Hay un par de ventanillas nuevas donde sin cita previa, porque la mayoría de los documentos en los consulados tienes que llamar a una línea y hacer una cita. Aquí puedes ir tú solo. Y por ejemplo, otra de las grandes cosas que por ejemplo implementó mi mujer
lo creó ella, es la ventanilla de salud integral, porque hay mujeres, y esto no tiene nada que ver con el tema, pero también tiene que ver con el tema, llegaban al consulado a hacer un trámite, el pasaporte, y con su marido ahí. El marido no hablaba mucho, pero miraba bien duro. Y tal, y entonces detectaban que había cierto mal ambiente y tal, y entonces distraían al marido y se traían a la mujer y hablaban con ella cómo están las cosas en casa, poco a poco tal, una labor psicológica, y llegaban a detectar malos tratos de mujeres mexicanas indocumentadas por parte de sus maridos, y hay una visa especial para quedarte en Estados Unidos si eres víctima de malos tratos. Entonces yo no digo que esto lo tengas que hacer así, malos tratos porque los hay, pero yo creo que el consulado sí que está tratando de pensar out of the box, tratando de ayudar, y realmente las personas que trabajan en el consulado es gente muy joven, llena de espíritu de servicio, no están corrompidos de ninguna manera, porque no hay mucho que corromperse por ahí, el dinero es lo que hay y no hay más, con su cajetín, con sus sugerencias y tal. Hay algunas que son tremendas, pero la mayoría dicen que son gente muy amable, que les han tenido muy bien, que van a volver, que no sé qué tal. Yo creo que es un foco importante de defensa de los indocumentados. ¿Cuál es la posibilidad de que México defienda fuera de los consulados? No se me ocurre, la verdad. Eso va mi pregunta, y esperamos entonces las preguntas de ustedes. Pero yo completo mi pregunta. Tú mencionaste el caso Avena. ¿Tú verías alguna posibilidad de que también a nivel de tribunales internacionales se pudiera defender, o sea, la posición de México fuera un poquito más... como dijera, un poco más global, más que la defensa a nivel interno? Esa es una cuestión. Y otra, la negociación del Tratado de Libre Comercio, que definitivamente se viene, digamos, ahí la posición del Estado mexicano. Recordemos que aunque algunas voces en la década de los 90 pensaban que se debería tener también, o se debería de ser objeto de negociación la movilidad de los mexicanos, no se aceptó. ¿Tú crees que si México en este momento, también como elemento de negociación, pudiera también tener la migración mexicana, fundamentalmente? Y otra cuestión ya, y le cedemos, ¿qué hay con... ¿cuánto pagamos de visa a Estados Unidos? ¿Cuánto? Nosotros, para tener, al revés, la reciprocidad no se visualiza también. Es decir, cobrarle visa a los estadounidenses. Sí, podría ser una interesante. Entonces, el turismo a lo mejor se resentiría. Esa es la cuestión. Pero bueno, pues la acción ejecutiva esta, donde Trump prohíbe la entrada, ¿no?, sin ningún tipo de motivos racionales, justos, necesarios y proporcionales a 7 países musulmanes, fue una locura por su parte, o sea, y creer que lo iba a ganar en los tribunales, más loco aún. Hay un juez que lo para, y después van a otro tribunal de tres jueces, donde lo que les cae como una patada en el estómago es que la defensa de Trump era que el poder presidencial casi no tiene límites, y desde luego no puede estar limitado por los jueces. Hombre, no le digas a un juez que no puede poner límites, de eso se trata. Cuando hizo ese argumento, ahí ya había perdido todo. Entonces fueron demasiado sobrados con ese argumento, y el final fue que la orden ejecutiva fue anulada. Hoy se espera una nueva orden. Obviamente lo habrán estudiado mejor y serán más cautos. El tema del NAFTA, seamos sinceros, Estados Unidos no quiere ni tribunales por encima de él. Su Suprema Corte de Justicia, con sus 8 miembros, debido a la muerte de Scalia y a lo mal que se portaban los republicanos con Obama y con su candidato, que fue una vergüenza judicial, que no dejaran ni siquiera que la candidatura volara un poquito, sino simplemente de entrada la negaron.
Y ahora con este nuevo candidato que no se moja, como tiene que hacer, no mojarse en ninguna entrevista, y que no dice qué hubiera hecho él en sentencias importantísimas de la Suprema Corte de Justicia, pues no quieren nadie que esté por encima de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, no quieren. Entonces, el NAFTA es el mínimo común denominador que los Estados Unidos aceptaría. Yo no veo nunca una unión norteamericana tipo Unión Europea, nunca. Para eso hay que tener solidaridad con los países limítrofes, que Estados Unidos no la tiene, salvo cuando les interesa por droga o por armas, y dispuesto a someterse a unas instituciones comunes, a perder soberanía para ganar soberanía. Que esto es otra de las cosas que decía antes de solidaridad. Es cuando pones en común la moneda, el comercio, la libre circulación de trabajadores, que nunca se va a dar con México, con Canadá a lo mejor, es porque eres solidario y porque dices, en el mundo actual, por lo menos hasta que llegó Trump y hasta el Brexit y hasta lo que está pasando en Europa y tal, el mundo actual necesita, ya nadie puede funcionar él solo. Nadie puede funcionar. Las soberanías ilimitadas es imposible. Entonces, pongámoslas en común. Compartamos la soberanía para recuperar soberanía. España recuperó soberanía, no la perdió, metiéndose en la Comunidad Económica Europea en 1985. Estados Unidos no quiere ningún tipo de pérdida de soberanía para ganar nada. Estados Unidos, en teoría, es el gendarme del mundo, o lo era, y la potencia mundial, salvo por China, India, Brasil, México, pero bueno. Entonces nunca va a querer un tribunal que le vaya a decir o que vaya a casar sentencias de su Suprema Corte de Justicia de la Nación o su Suprema Corte. Entonces yo no veo nada más allá de lo que hay ahora. Los argumentos que da Trump para renovar el tratado, a mi parecer, todo el mundo dice que no son reales, ¿no? Que lo más importante que ha sucedido desde el NAFTA fue el ingreso de China en la Organización Mundial del Comercio en el 2001, y que eso sí ha generado un cambio también importantísimo, y desde luego pues tratar de grabar las remesas, pues y tratar de grabar productos, pues al final es el consumidor final el que los soporta, ¿no? Y las remesas, que es importantísimo, pues se buscarían métodos para que no pasaran por canales oficiales o por bancos oficiales, como ya hay apps que puedes mandar remesas sin necesidad de que se entere el gobierno de Estados Unidos. Entonces siempre hay un camino para este tipo de cosas. Bueno, ahora sí. A ver, primero las mujeres. Y Elisa, por favor, después y después Ricardo. Buenas tardes, gracias, doctor. Le tenemos el... Gracias, doctor. Otra vez, perdón. Buenas tardes, doctor Peraza. Me presento, Elisa Ortega, investigadora de tiempo completo en el área de Derecho Internacional de este instituto. Muy interesante su conferencia. Mi comentario iría sobre la política que debería de seguir México insistiendo sobre este tema, porque me parece que es crucial en estos tiempos donde tenemos a un presidente como Trump en Estados Unidos, y considerando la cantidad de mexicanos que hay, o de origen mexicano, que es sobre 40 millones de personas de origen mexicano en el vecino país del norte, 6.5 millones de migrantes irregulares de origen mexicano. Y bueno, pues sí, sobre dar alguna luz sobre esta política mucho más activa que a mi parecer debería de seguir México, porque yo no recuerdo otra política exterior al respecto más activa que la que hubo y que usted ya mencionó en el sexenio foxista con el canciller Castañeda, y que no es una casualidad ni solamente una buena fe de nuestros funcionarios públicos, sino que vino a raíz de esta serie de estudios que abundaron de la década de los 90 y que terminaron en el año 2000 sobre el efecto que tenían las remesas en el Producto Interno Bruto mexicano,
mexicano, ¿no? Y entonces tenemos esta demanda ante la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena, por un lado, tenemos esta solicitud de opinión consultiva sobre los derechos de los trabajadores migrantes irregulares mexicanos en ese país, y eso a raíz de un caso de un despido injustificado de 2 migrantes irregulares mexicanos en una compañía gringa, que de hecho ese caso llegó hasta el Supremo de Estados Unidos, donde se acaba privilegiando la política migratoria sobre derechos humanos laborales básicos. En este caso era el derecho sobre libertad sindical. Entonces, bueno, yo no recuerdo desde esos tiempos una política decididamente activa del gobierno mexicano. Todavía tenemos braceros con deudas, ¿no? Todavía no se acaba de pagar a esos braceros de esos años, de mediados del siglo XX. Pues alguna luz sobre esta política. Ciertamente sí, ya está en marcha esta defensoría, se empieza a dar más presupuesto, en este caso por sobrantes del INE, ¿no? Pero todavía, a mi parecer, todavía hace falta mucho por hacer. Gracias. Muchas gracias. ¿Contesto ahora o las 3 preguntas? ¿De una vez? Sí, ok. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, como has hecho referencia a la opinión consultiva, es una corte tremendamente creativa, con poquísimo presupuesto, como todos los organismos de derechos humanos de la OEA, pero que da unas sentencias, unas opiniones consultivas fantásticas, ¿no? Pues tampoco tiene nada que perder. Y está lleno de académicos y tal, nada que ver con la Corte Internacional de Justicia, que apoyaría el doctor Becerra para poder llevar un tema sobre el muro, ¿no? Sobre el tema de la opinión consultiva de documentados se centra sobre todo en los derechos laborales, que tiene muy claros, y que en Estados Unidos no se cumple. Y además Estados Unidos no firmó la Convención Americana de Derechos Humanos, sino firmó la Declaración. Y entonces es muy complicado, a pesar de que la Comisión Interamericana, en temas sobre todo de pena de muerte y del debido proceso, trata de parar los casos de personas que están a punto de ser ejecutadas de manera in extremis, nunca se le ha hecho caso. Pero van a las audiencias de la Comisión Interamericana, que tiene su sede en Washington. Entonces algo hay, por lo menos se enteran de lo que dicen. Hay un caso también muy interesante que ahora está en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, es el caso Mesa, que es de un adolescente de 15 años mexicano que está en el foso de la frontera del muro, en el foso sin agua, y que está jugando con sus amigos a tocar desde México la valla norteamericana y vuelve para atrás, ¿no? Y se desafían. En ese caso ni siquiera hubo pedradas por parte del mexicano a la patrulla fronteriza norteamericana, y uno de estos, obviamente, de la patrulla fronteriza, que todos tienen apellido latino, le pegó un tiro desde 15 metros y lo mató. Y se quedó tendido ahí en mitad, justo la mitad. ¿Qué pasa? Por parte de los jueces norteamericanos ha dicho que actuó bien, el de la patrulla fronteriza, que no hay nada más que hacer. México pidió la extradición, no le fue concedida, y ahora está el tema ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, donde México presentó un amicus curiae diciendo que tiene que haber alguna solución, algún remedio civil. Nadie está diciendo que lo meta en la cárcel a este hombre, que quizás es donde debería estar. Porque ¿quién dispara a un tío? O sea, aquí también llega un momento en que, y más ahora, cuando estamos planteando esto, que haya 15.000 nuevos guardias fronterizos, que no tengan ningún tipo de educación y no tengan ningún tipo de entrenamiento, y que pueda haber ahí, sumado con los Minuteman y con los que patrullan la frontera y avisan, bueno, puede ser un caldo de cultivo muy fuerte, ¿no? Entonces ha llegado, la semana pasada fueron las audiencias públicas ante la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, y obviamente, como siempre, está repartido entre los liberales y los conservadores 4-4, ¿no? Y entonces México lo único que pide, y sobre todo los padres de la víctima, es que haya algún tipo de responsabilidad civil. Y ahí es donde ven si un extranjero disparado desde Estados Unidos y tal puede tener derechos en la Constitución norteamericana, y traen el caso de Bodemín contra Bush, en donde se veía si los presos de Guantánamo podían tener derecho a un recurso
en Estados Unidos cuando estaban en Guantánamo, que no pertenece a Estados Unidos, pero es una ficción jurídica que sí pertenece y es un agujero negro y tal. Veremos en qué queda eso, pero hoy por hoy Estados Unidos y la patrulla fronteriza, pues esas son las relaciones también que es importante cuidar, ¿no? Saber que si alguien comete un acto completamente desproporcionado y completamente fuera de contexto, ese alguien puede ser sancionado, da igual, y sobre todo cuando estamos hablando de dos naciones democráticas donde nadie tiene que esconder nada, ¿no? Otras maneras de defender, pues todos los consulados están tratando de hacer redes. Es muy interesante el tema de que ya nadie puede hacer nada por sí mismo. Y eso es bueno para el trabajo, es bueno para la universidad. Todo el mundo tiene que contactar socios estratégicos para lo que quieran. Si usted quiere escribir una tesis y voy a estar 2 años sin recibir dinero, alguien me tiene que sponsorizar. O una beca, o mi tío rico de Estados Unidos, lo que sea. Pues esto es igual. Los consulados tratan de llegar a la sociedad civil y a todos los grupos, universidades de derecho, clínicas de derechos humanos, obviamente abogados pro bono, y todos están generando un caldo de cultivo que lo que quieren es defender al migrante indocumentado. Que aquí el problema es que Trump no ha cambiado fundamentalmente la ley, sino ha cambiado los límites en donde la ley trabaja. Es decir, con Obama había una indicación clara que solo las personas convictas de crímenes graves iban a ser deportados. Aquí no, aquí el que entra deportado en caliente, el que no lleva más de 2 años y no puede demostrar que tiene recibos de luz antes del 2015, también se le deporta automáticamente. Aquí han cambiado las líneas de juego sin cambiar todavía las leyes. Se pueden cambiar las leyes porque hay mayoría republicana en todas partes. Y los republicanos están que se dan palmadas con las orejas de haber encontrado a un tío como este, que le da igual todo, que no es político y que va a por todas, y están encantados. Solo hay que ver el discurso del Estado de la Nación, uno de los discursos más patéticos que yo recuerdo, por parte de Trump. ¿Y qué pasó? Como le bajó al tono, como alguien le dijo, oye, presidente, tienes que ser más presidencial. Todos los comentaristas políticos estaban felices cuando acabó el discurso. Ha cambiado el tío. Ya es otra persona, tal. No cambia nada. Está examinando las aguas a ver por dónde puede ir. Pero básicamente su núcleo duro no ha cambiado absolutamente nada, ni va a cambiar. Estamos empezando, los analistas políticos dicen que este es reelegido, o sea que es 8 años, hay que prepararse de 8 años donde va a cambiar Estados Unidos y no lo va a reconocer ni la madre del parió, ¿no? Entonces esto tiene que ser una estrategia a largo plazo. Aquí el Peña Nieto acaba en 1 año y medio y tal. Lo que tampoco se puede hacer, y no sé si es una crítica o no, es cambiar a los embajadores en Estados ante los embajadores, el embajador en Washington, de maneras tan aleatorias. Los embajadores tienen que tener una permanencia para poder hacer un trabajo. Entonces no se puede cambiar. Ya sé que Videgaray fue el que trajo a Trump y todo el mundo se metió con él, lo sacaron, lo protegieron y ya lo han vuelto a poner. O sea, es todo porque es amigo del cuñado, del yerno. Así no se puede trabajar. Yo creo que hay que trabajar con más honestidad, pero claro, es un ambiente de trabajo muy, muy difícil porque esta persona no delega y según dicen los que la han investigado, se pasa el día viendo la televisión, que es de los vicios peores que puedes tener, y solo porque obviamente el matrimonio con la primera dama está acabado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y algún día saldrá, sí. Y el niño, pues, por bueno, a ver. Gracias, doctor. Serían 2 preguntas, por favor. A ver. Gracias, doctor. Tengo 2 preguntas. Una que tiene que ver desde la política del gobierno de Estados Unidos respecto de los Dreamers. Resulta que este gobierno de Estados Unidos ha invertido económicamente en la educación de ellos. ¿Hasta dónde es conveniente
para el gobierno de Trump deshacerse de esa inversión económica que hicieron sobre estos niños. La segunda tiene que ver respecto de la protección de los niños que son hijos de mexicanos. En algunos casos estamos hablando de que esos niños tienen doble nacionalidad, mexicana y norteamericana, pero en algunos casos no, solamente por cuestiones quizás de comodidad de los padres, lo registraron como ciudadanos norteamericanos, perdón, como nacionales norteamericanos, pero jamás hicieron el trámite de nacionalidad mexicana. Técnicamente, ¿cómo haríamos la protección de esos niños? Porque los padres, yo ya conocí por lo menos de 2 casos de buena fuente, en donde me dicen que los padres prefirieron dejar a los niños en Estados Unidos que traerlos de regreso. Y aquí ya sabemos que estamos violando una serie de convenciones internacionales en materia de protección de menores y que tienen que ver con el derecho y la obligación de los estados de permitir el acceso a los padres a por lo menos que visiten esos niños. Sabemos que eso no va a suceder, pero ¿cómo haríamos la defensa legal? Entonces, claro, para estos 2 tipos. Gracias. Gracias. Lo de la protección de los niños tiene algo que ver con lo que decía, que ahora están llegando a los consulados para sacar el pasaporte mexicano del niño, ¿no? Lo de los niños también es un tema complicado, porque sí es cierto que muchos mexicanos indocumentados se han dedicado a tener niños en Estados Unidos, porque es el mejor sitio donde uno los puede tener, ¿no? Porque les garantizas un pasaporte interesante, unas posibilidades de vida exitosas, y después hay una serie de estampillas de comida también asociados con los niños que tengan, que Trump también se ha comprometido a quitarlas o por lo menos a analizarlas. Lo puedes dejar con un pariente, tienes que dejarlo a través de un notario, tienes que dejarlo sólido, o te lo puedes traer, obviamente lo puedes traértelo a México, ¿no? Pero claro, hay padres que prefieren que el niño esté desarraigado, pero con un futuro que le garanticen en Estados Unidos. O también otras posibilidades, ¿por qué no? Es te autodeportas personalmente, toda la familia se vuelve, pasan los años y cuando el niño tenga 18 años se vuelve a su país natal, que es Estados Unidos, con su pasaporte vigente, y una vez ahí reclama a los papás. Al revés, también es una posibilidad, ¿no? Digo, estamos hablando de a 10, 15 años vista, pero también ese pasaporte no se lo pueden quitar. También se ha hablado, vosotros sabéis que puede ser nacional por ius soli o ius sanguini o por las 2 cosas. En Estados Unidos en ese sentido siempre ha sido muy generoso, que es ius soli, pero ahora están hablando también de que se puede llegar a poner ius sanguini, con lo que no harías nada yéndote a Estados Unidos y teniendo los niños ahí. Y los Dreamers, yo supongo que hay gente súper exitosa que está en universidades prestigiosísimas que tal, hay otros no tan buenos y hay otros más mediocres y tal. Todos ha habido una inversión obviamente de Estados Unidos y yo creo que por la advertencia de Obama, porque le han advertido a alguien de que es una buena política, yo creo que va a tener un poco más de cuidado con ellos. Pero claro, acaban de deportar a una que era una Dreamer, otro estaba en proceso de renovación, entonces no estaba protegida por el DACA. La gente sigue renovando su DACA, no le están poniendo impedimentos. Los datos de dónde viven y quiénes son los padres y dónde trabajan y dónde estudian ya están ahí y lo saben, entonces en cualquier momento pueden ir a por ellos. Yo creo que es importantísimo, por ejemplo, otra de la labor de los consulados que también mi mujer, que es mucho más inteligente que yo, como todas las mujeres, está tratando de implementar es reuniones periódicas con los oficiales de ICE para coordinarse. O sea, no te hagas enemigo de los que se van a llevar a tus nacionales. Trata de acercarte a ellos porque normalizas la situación, puedes intervenir, te van a avisar, incluso te pueden llegar a avisar de que van a hacer una redada y entonces puedes estar ahí. Yo creo que también hay que parar el golpe de manera local en cada sitio. Desde el punto de vista federal, pues ahí está quien está mandando, pero después los consulados tienen jurisdicciones. El de Filadelfia es Filadelfia, Delaware y New Jersey. Y bueno, pues son jurisdicciones con consulados móviles, es otra de las cosas buenas que tienen los consulados. No llego al extremo del estado, entonces un sábado hago un consulado móvil, me llevo todas las máquinas para hacer pasaportes, certificados, tal, me las llevo ahí y vienen todos los paisanos de alrededor y trabajo como un loco durante un fin de semana, normalmente en un hotel o en una iglesia y tal.
Y después están los que no hemos hablado, los refugiados en iglesias, ¿no? Hay un refugiado muy conocido en Filadelfia. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Con Obama, ¿qué pasaba? Llegaban o sea, las autoridades fronterizas o de deportación, o como quieran llamarlo, sabían de estos indocumentados y iban cada año, iban una vez a reuniones periódicas con ellos, pero sabían que, bueno, tú todavía no eres objetivo prioritario, vuelve a tu casa, en un año tenemos cita y tal, iban. ¿Qué ha pasado? Que ya en la primera cita que ha habido con Trump ahí, lo engancharon al tío y lo deportaron. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que estaba en este sistema, que es un sistema, o sea, no has cometido ningún robo, estás pagando tus impuestos, porque esa es otra. Los mexicanos todos pagan impuestos y estadísticamente se ha llegado a la conclusión de que de cada $100 que pagan impuestos solo reciben por parte de sanidad 5%, $5. Entonces realmente para Estados Unidos es un negocio, es gente que está trabajando, que está consumiendo, que está pagando impuestos, que son empresarios por naturaleza. Está demostrado que proporcionalmente montan muchas más empresas y startups inmigrantes que gente que vive y que ha nacido en Estados Unidos. Entonces realmente todo esto de que, y se necesita, es lo del documental, un día sin mexicanos, o sea, ¿quién va a trabajar en los puestos que ahora mismo trabajan los mexicanos? Nadie. Entonces, esto forma parte de toda una retórica de un American First, que es ¿no? y ha buscado este enemigo que le parecía fácil, le parecía débil, y que desgraciadamente parece que sí que es fácil y parece que sí que es débil hasta que los hechos nos lo demuestren, ¿no? Pero bueno. Ricardo, a ver, ¿le pueden pasar el micrófono? ¿Sí? Ya está. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su exposición, por los comentarios a las preguntas que le han hecho hasta ahora. Yo tengo primero un comentario, después un par de preguntas. El comentario es el siguiente. Estamos de acuerdo en que no hay obligación de solidaridad y que también ha sido ilusorio de parte del gobierno mexicano pensar que se va a crear una comunidad en América del Norte. Esa es una aspiración mexicana, pero no tiene nada que ver con lo que son los Estados Unidos. Nunca lo han planteado de esa manera, pero ese es un problema más nuestro. Sin embargo, creo que sí se debe de apelar, por lo menos, ya no digamos a la buena vecindad, pero a un trato amistoso. Y todas estas acciones del gobierno norteamericano son actos exactamente contrarios, son hostiles e inamistosos, y por lo tanto deberían ser inaceptables para una relación cordial, sin esperar la buena vecindad de la época de Roosevelt, por ejemplo. Esa es la consideración. Las preguntas son estas. ¿Qué diferencia habría entre las acciones y las políticas durante el gobierno del presidente Obama y las actuales? Porque durante el gobierno del presidente Obama hubo cerca de 3 millones de expulsados, migrantes. ¿Hay alguna diferencia? ¿Es continuidad? ¿En qué se cae? En fin. Y la siguiente pregunta. La semana pasada, el señor Trump compareció por primera vez frente al Congreso norteamericano y anunció su programa migratorio. Y dijo, lo que queremos en los Estados Unidos son otro tipo de migrantes. Que vengan migrantes de alta calificación a enriquecer nuestro país, no a otros que nos están extrayendo nuestra riqueza, en fin. Lo que no dijo es si esos migrantes nuevos de alta calificación pues van a hacer las labores que hacen los migrantes. Eso sí no lo dijo. Yo no creo que los científicos especializados vayan a hacer ese tipo de trabajo, los que usted acaba de describir, trabajar en los restaurantes, en fin, podar el césped, levantar las cosechas. A eso no se refiere, eso no lo dijo, en cambio hizo el otro planteamiento,
¿Qué pensaría usted con respecto a estas cuestiones? Sí, él quiere tomar el modelo canadiense, que es... obviamente las políticas migratorias están divididas en 3 ramas. Uno, migrantes cualificados, otros migrantes que tienen familia ahí y otros asilados y refugiados. Normalmente con familiares y asilados y refugiados son la mayor parte de los migrantes. Y después está esta tercera categoría, que es dependiendo, como hace Canadá, de su nivel de inglés, les hace un examen de inglés, de si tienen una oferta de trabajo, si se van a asimilar, es decir, si se llevan a la familia o tienen a la familia allí. Entonces, ese es el tipo de migración que quisiera Estados Unidos. Ese tipo de migración ya existe, y después también existe el empresario que invierte $1 millón y le dan la nacionalidad norteamericana de manera ipso facto, ¿no? Como también pasa en la Unión Europea. Yo, ruso, voy a Malta e invierto $2 millones y me dan la nacionalidad maltesa rapidísimo, completamente legal, y que me da, por supuesto, todos los privilegios de ser un ciudadano comunitario. Entonces, el dinero, y si tienes dinero y lo quieres invertir en Estados Unidos, es lo mejor que puedes hacer. Y después, estos 3 ramas, pero claro, el sistema canadiense no es tan fácil y desde luego no tiene tanta presión como tiene el norteamericano, ¿no? Porque hay mucha menos gente, porque siempre han sido mucho más generosos, porque los canadienses es gente muy relajada y realmente piensan que todo el mundo son iguales, ¿no? Sobre el tema el trato amistoso y tal, obviamente el NAFTA nunca estuvo considerado como, o se rechazó de plano cuando pensaron en que el trabajador mexicano tuviera movilidad, como pasa en la Comunidad Económica Europea, Comunidad Europea y la Unión Europea. O sea, yo como español, y de hecho lo he hecho, me he ido a Irlanda hace mucho tiempo, y mientras buscaba un trabajo, me daban subsidios para pagar el departamento y comida. Las autoridades irlandesas y las autoridades inglesas también. Entonces hacías cola, tal, no sé qué. Y desde luego, mientras estuvieras en busca activa de trabajo, no te podían tocar un pelo. Podías residir con el mismo trato que el nacional. Eso es impensable pensar que Estados Unidos lo pudiera llegar a hacer, ¿no? Entre Estados Unidos y Canadá podría ser, pero con México les parece que llegarían, pues, porque además México no es solo México, es todo lo que está, que no hemos hablado, todo lo que está por detrás, Centroamérica, ¿no? Con toda la cantidad de gente que huye de conflictos reales, de conflictos violentos, que partes de México también pueden alegar. Y después los niños que llegan no acompañados a la frontera, ¿qué pasa con ellos? Con Obama se le tenía un trato exquisito con los niños no acompañados, exquisito. La entrevista lo hacían psicólogos, no policías, trataban de llegar a cuál era el mejor interés del niño, buscaban parientes en Estados Unidos para que fueran con ellos, no quedaban detenidos en ningún centro de detención con adultos, que es una de las premisas básicas. Y lo que quiere hacer Trump es todo lo contrario. Vienen no acompañados, pues se les hace el examen como si fueran adultos, el interrogatorio como si fueran adultos, se les deporta inmediatamente, tal. ¿Qué pasaba con Obama? Un poco lo que decía antes. Había gente que confiaba en el sistema y iba a sus reuniones con las autoridades migratorias que, después de ver qué había pasado durante el año, le decían: puedes volverte a tu casa, tú no eres objetivo de deportación, prioritario. Se iban a su casa y seguían trabajando. Ahora ya no, ahora ya te estás poniendo en peligro si vas a esa cita. Y lo que decía antes, que no acabe de decir, en Pensilvania hay un famoso mexicano que se metió, después de tener una orden de deportación, se fue a una iglesia evangélica como refugiado, como asilo, y se metió ahí. Y mi mujer fue a verlo, ¿no? Nunca se había puesto en contacto con el consulado, que es un error, porque hay que agotar todas las posibilidades, aunque sea con el demonio, ¿no? Y puede que veas el consulado a veces como el enemigo, puede ser.
Pues mi mujer fue, ella en persona, sin cita previa, y él rechazó la entrevista con la cónsul. No le interesó nada. ¿Por qué? Porque después también hay grupos que defienden al inmigrante que son también antisistema. Entonces el grupo que estaba defendiendo a esta persona le había aconsejado que entrevista con nadie al consulado. Y entonces mi mujer, al ver que había una cerrazón total, habló con su esposa, que a veces hay que no enfadarse ni decir nada, sino rodearse el santo por la peana, y a su esposa le dijo todos los que podían hacer por el señor. Este sigue encerrado en la iglesia, y la mujer creo que fue un par de veces al consulado. Entonces, no, son casos llamativos, pero que realmente ya no quieren saber nada del Estado porque les ha fallado cuando no lo han intentado. Es que ni siquiera lo han intentado. Entonces hay también estos grupos que en lugar de ser solidarios y tratar de establecer esta red para proteger al migrante, lo que hacen es malmeter y en este caso no sé qué puede acabar. Mientras estén en las iglesias, ICE no entra. Eso no creo ni con Trump. Con Obama desde luego no, porque era... Con las redes sociales, con los teléfonos móviles, enseguida se pone una multitud a la puerta de la iglesia y puede haber problemas. Entonces no quieren. Son muy pocos los que se asilan en iglesias y no entran. Entonces mientras esté en la iglesia no le va a pasar nada, pero claro, en el momento en caso la nariz se lo llevan, ¿no? Entonces, en lugar de presentar una estrategia, pero eso es el último recurso. Pero a veces el clima que hay ahora ha hecho que el último recurso se haya adelantado muchas veces mucho, porque ya no te arriesgas ni... El otro día en el consulado, además de inaugurar la defensoría, montaron un acto que era tomarse un café con la policía. A cup with a cup, no, al revés. A cup with a cup, ¿no? The cup. Y era policías locales, tal, que defienden al migrante, casi son en Filadelfia, que es una ciudad santuario, y que el alcalde es súper pro migrante. Pues fue poca gente. No se atreven, no saben si a lo mejor el policía local, pues qué bueno, tal, ¿no? Pero salen y están los otros esperándonos en la puerta, ¿no? Ese es el clima. Y el clima es que no quieres llevar a tu hijo a la escuela, porque no sabes. Y otra de las cosas que no he tocado, pero me gustaría simplemente hacer un comentario, es el ambiente que se está generando en las escuelas con los niños con padres indocumentados o ellos mismos indocumentados. Ha habido ejemplos de go to your country, you're a Mexican, filthy Mexican, y los niños están absolutamente obsesionados, ¿no? con el tema de Trump. Todo el mundo está obsesionado, pero más una mente que todavía se está abriendo al mundo y de repente es que no para de salir en todas partes y la gente y los niños oyen a sus padres hablar y lo repiten y hay estereotipos. Entonces también hay que defender el ambiente que se puede producir en las escuelas a través de, y mi mujer también lo hace, de llegar a acuerdos y reuniones con los principals de cada escuela para que eviten cualquier tipo de esos, cualquier bullying. Sí, bullying ahora con ese motivo. Bien, ¿alguna otra cuestión? Una pequeña pregunta. En caso de las personas... Buenas tardes. En el caso de los inmigrantes que lamentablemente están por salir, que se hicieron de algún patrimonio, lo sacan. ¿Qué pasa con ese patrimonio que adquirieron, esa casa, ese departamento? También el consulado hace tiempo que ayuda a los inmigrantes a comprarse casas en México. En su pueblo, en su lugar de origen. ¿Pero qué pasa con las cosas de Estados Unidos? Pues lo que tienes que hacer es venderlo y hacerlo cash. ¿Y se pueden perder? ¿Cómo que se puede perder? Ah, cuando te vas. Sí, te sales sin... Ajá. Claro. En Estados Unidos. Pues por eso, pues... Bueno, normalmente no se va toda la familia, se quedan parientes, se quedan mujeres, se quedan hijos que todavía pueden gestionar el patrimonio. No se va, no deportan a la familia entera. A veces, lamentablemente, hay casos que sí. Pero lo más interesante es tener ese plan del que hablaba al principio de poder vender todas tus propiedades y llevártelo. Por ejemplo, esta persona que iba conmigo en el avión, le pregunté. Me dijo, pues si yo me echo con un capitalito, no le pregunté si lo llevaba ahora mismo con él. Supongo que sí.
y que iba a montar un abarrotes, ¿no? Y entonces, bueno, pues debe haber maneras. Desde luego, volver no puedes. Lo que sí que puedes es, una vez que estás deportado, te contactas con el consulado del lugar donde tú vives y das el poder a algún amigo o familiar para que venda la casa. Y el consulado te gestiona ese poder. ¿No lo confiscan? No lo confiscan, no. Bueno, ya sería una vergüenza, pero esas son las maneras, ¿no? Sí, desde luego hay gente que ha adquirido un buen patrimonio después de muchos años ahí, pero siempre hay maneras, siempre hay maneras. No, ahí te llevan a ti con lo opuesto, a veces te llevan a tu casa para que te lleves lo esencial, y el otro día salía el vídeo de una niña, parece ser de 13 años, que lo tomaba ella desde el celular, desde dentro de su coche, viendo cómo arrestaban a su padre que iban a deportar, y el coche parado. O sea, yo no sé, en ese momento la niña deberá llamar a su madre o a un familiar para que le venga por ella. O sea, son situaciones dramáticas y los agentes no piensan mucho en los daños colaterales, ¿no? Van a lo que van. Y esa es otra cosa, que Trump ha dado tanto poder a las patrullas fronterizas, al ICE, que realmente ahora piensan que pueden hacer lo que quieran, ¿no? Entonces eso es muy puede hacer que la cosa tenga muchísima tensión. Sí, pero la cuestión es el consulado o la Secretaría de Relaciones Exteriores como una política. ¿Tiene visualizado esto? Es decir, ¿qué pasa con los bienes? Ya te digo, la persona que es propietaria... Pero no a nivel de política, es decir, solamente se refiere a defensa de... Sí, no. Eso se entiende que al decir que hagan un plan, el plan sea, pues si mi mujer se queda, que sea ella la que venda, si es que la decisión es volverse. Si no es volverse, también lo que pasa es que se quedan divididas las familias. Hay personas que prefieren que se queden sus hijos en Estados Unidos, siempre que tengan un familiar a cargo, ¿no? Y siempre se podía establecer a través del consulado un poder para un amigo, para un familiar, para que vendiera esa propiedad y mandarlo en calidad de remesas o como quiera, ¿no? Bueno, ¿hay alguna otra cuestión? Por favor. Luis Ortiz Monasterio, viejo amigo gracias. Muchos años en el servicio exterior. Claro. Y solamente una pequeña reflexión en este momento en que estamos hablando de los mexicanos en Estados Unidos. La pregunta que me hago yo es ¿por qué nos hemos preocupado por los mexicanos ahora y nunca nos hemos preocupado por los mexicanos que se quedaron? Por los mexicanos cuando antes de que se fueran de migrantes fueron ciudadanos comunes y corrientes. Les fallamos en educación, les fallamos en reforma agraria. Yo creo que es un buen momento para reflexionar sobre nuestras carencias, nuestro credo irracional hacia el norte. Creo que es un buen momento para una reflexión interna sobre el futuro de nuestro país. Eso quería aprovechar para decirlo en este lugar, este recinto que respetamos todos. Me dio mucho gusto ver a Ricardo Valero, mi viejo amigo. Muchas gracias, Luis, felicidades. Muchas gracias. Bien. Y una cosa, yo soy testigo presencial de su esposa, la cónsul, que es de súper primera. Algún día trabajamos juntos hace unos años allá en Bogotá. En Colombia. En Colombia. Muchas gracias. Bueno, tanto se ha mencionado de la esposa que hay que invitarla a que esté con nosotros. Yo creo que sí. Bueno, si no hay alguna otra cuestión, yo vería, a mí me parece que lo que... A usted, perdón. Una sola pregunta. ¿Qué pasa si existen derechos humanos que garantizan el derecho de los padres de estar con sus hijos? Y si los están separando a través de este muro, ¿podría alguna protección internacional? Que fue una cuestión que se abordó anteriormente, pero creo que no me quedó clara. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias por su atención. Claro, aquí siempre es la confrontación entre dos bienes, ¿no?, jurídicos. Uno es que los estados tienen la libertad de elegir quién entra y quién no entra a sus fronteras, y esto lo va a materializar de la forma más burda posible Trump. Y el otro es que obviamente hay un derecho a los padres a estar con sus hijos, pero siempre hay una manera de estar, que es
dejando la vida que tienes en un lado y yéndote hacia el otro lado, ¿no? Un país que no conoces de nada, un país que te es ajeno completamente a los hijos y muchas veces también a los padres. Realmente ya no se sienten cómodos en México porque Estados Unidos tiene otra manera de ver la vida y hacer las cosas, ¿no? El tema de las acciones a nivel internacional es interesante. Antes hemos hablado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ahora tiene, salvando las distancias, una opinión consultiva entre manos que solicitó Colombia contra la construcción del canal marítimo interoceánico de Nicaragua. Nicaragua sabemos que es un caos, que Ortega se ha reelegido por cuarta vez, que su mujer es la que dirige el país, porque él ya está enfermo. Es una dictadura completa, pero han querido ser modernos y entonces han decidido que hay necesidad de un canal por Nicaragua. Y se han cargado todas las normas internacionales de impacto ambiental, de comunidades indígenas, de expropiación, tal, y se aliaron con una empresa hongkonesa con capital chino, es decir, con China, y les han dado un trato de favor tremendo mientras construyen el canal y bueno, una cosa absurda. Y Colombia le ha parecido que no han cumplido los requisitos de pacto ambiental y desde luego no lo han hecho y ha presentado esta opinión consultiva ante la Corte Interamericana. Se ha cerrado el periodo de amicus curiae, que como saben cualquiera de los que están aquí reunidos puede mandar una opinión jurídica o sociológica o personal sobre el canal, mandarlo a la Corte Interamericana. Ya se acabó el plazo. Pero en otras opiniones consultivas lo pueden hacer. Y pues ahora ya no, pero en mi época, cuando yo hacía esas cosas, era muy bonito porque al final, en la opinión consultiva final, aparecía tu nombre, y no solo el nombre, sino lo que argumentabas. En la opinión consultiva final, ahora ya lo pone en un anexo, ya no es tan bonito, ya quedas un poco en el ostracismo. Entonces podían plantearse México, con el muro, plantear ante la Corte Interamericana una opinión consultiva sobre la legalidad del muro. No olvidemos que el muro que hicieron los israelitas en Palestina fue declarado ilegal por la Corte Internacional de Justicia. Bueno, los judíos, como es una economía y una sociedad en pie de guerra desde que fue fundada, pues siguen maltratando a los palestinos de una manera tremenda y a veces justificada por los cohetes y por todo lo que llega de allá. Pero el tema es que internacionalmente ya hay jurisprudencia donde se podría basar. Claro, tiene mucho más impacto si México se va a la Corte Internacional de Justicia que a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que finalmente pues es más regional, más tal. Podría ser, pero claro, México yo creo que lo que no quiere es enconar más y pegar más patadas al avispero. México trata, y ha tratado hasta el día de hoy, de silbar y a ver si encuentra otro chivo expiatorio y nosotros seguimos más o menos. Pero el tema está que el chivo expiatorio es México y la relación con los mexicanos, de todo punto de vista. Entonces, no se puede seguir silbando, lo que hay que hacer es medidas concretas, y si hay que girar la economía, aunque es muy complicado por la frontera que existe, pero girar la economía a otros países y a otras regiones, pues México lo tendrá que hacer. Yo me quedaría con esas palabras. Me parece que lo que estamos oyendo es que, como decía Luis Ortiz Monasterio, hay que hacer una revisión, yo creo que a nivel interno, de lo que ha sucedido en el país, fundamentalmente desde 1994, donde tenemos el Tratado de Libre Comercio. Yo creo que hay que hacer una revisión porque el modelo que tenemos es un modelo expulsor de mexicanos, expulsor de mexicanos muy valiosos, no solamente a nivel de trabajadores, sino en términos generales. Entonces hay que revisar eso, ¿qué pasa? Eso nos corresponde un tanto a nosotros. Y otro es que de repente, como el sueño de los cochinitos, de repente se cae de la cama, y hasta hace muy poco se decía que México y Estados Unidos eran aliados. Yo no sé cuánto se les declaró aliados, pero ahora no somos aliados realmente. Y entonces sí, como decías ahorita, hay que ver otras opciones, ¿no?
con la política exterior mexicana, fundamentalmente de la década de los finales de los 80, principios de los 90, nos hicimos norteamericanos y olvidamos que somos latinoamericanos. Hay mucho que trabajar. Yo creo que esto, la conferencia de Luis nos da muchos elementos bastante interesantes para seguir reflexionando y ver como mexicanos, como un país que tiene frontera con Estados Unidos, hacia dónde podemos ir, ¿no? Es bastante interesante. Pues muchísimas gracias a Luis Peraza, y esperamos invitar a su esposa alguna vez. Muchas gracias nuevamente a todos. Gracias. Buenas tardes.